Con el entendido. Uy, perdón. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Mari Carmen Vizcaíno de Cervelló. Lo primero de todos, advertir que la reunión será grabada. Si el que no quiera, compañero, que no quiera ser grabado, pues que desconecte su cámara y no saldrá. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el orden del día, procederán a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Se irá dando la palabra por orden de petición, según vayan levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontraréis, podéis pedirla en el chat. Cuando os nombre, aseguraos de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos. Os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Se dará la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por primera vez y luego, en función del tiempo restante, se dará paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todas y todos. Y empiezo dando la palabra al compañero Manuel Colinas. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de colaboración y de aprendizaje de la voz de las plataformas del movimiento pensionista. Como hemos comentado anteriormente, Isa Chao hoy no puede estar con nosotros y nosotras y hará la moderación el compañero José Manuel Freitas. Queremos agradecer a Pedro Cabrera del Movimiento Pensionista de Madrid por aceptar esta invitación a la videoconferencia y así explicarnos el alcance y trascendencia de una iniciativa que han tomado, que es escribir una carta al presidente y a la vicepresidenta segunda del gobierno con la idea de exponer al gobierno directamente, los pensionistas y las pensionistas, la situación real de lo que estamos pasando en todo el Estado. Sin más, pues voy a dar paso a nuestra compañera Paz Candela, del Movimiento Pensionista de Madrid, que hará la presentación de la videoconferencia. Adelante, Maripaz. Vale, gracias. Pues hoy tenemos como representante del MPM en la voz de las plataformas a Pedro Cabrera, que es nuestro compañero y nuestro portavoz en el grupo. Hablará sobre la necesidad de una verdadera unidad de acción de los pensionistas y sobre las cartas que hemos enviado al presidente y a la segunda vicepresidenta del gobierno para que nos tenga en consideración, nos reciba y que podamos ser pues, unos agentes sociales que puedan tratar con nosotros y nosotros con ellos. Paso a Pedro Cabrera que hable un poquito. Pedro. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo antes de entrar un poquito en el detalle de lo que se me ha invitado para hablar, que es de las cartas y el motivo que justifican esas cartas y qué es lo que se pretende con ellas, me gustaría hacer un agradecimiento, un reconocimiento y un agradecimiento a los compañeros y compañeras de la MPM que están dejando la piel para mantener vivo un proyecto a trancas y a barrancas, contra viento y marea y con todas las influencias y fuerzas que hay en Madrid, ¿no? Que hay muchos intereses totalmente legítimos, sin duda alguna, de cada uno de los colectivos, pero que el MPM también tiene su espacio y está siendo realmente complicado hacer que el proyecto cuaje como todos esperamos. Y están haciendo una labor realmente encomiable, con lo cual quiero transmitir desde aquí mi reconocimiento y mi agradecimiento. Gracias. Y por otro lado, también a la voz de las plataformas, que yo siempre la interpreto, la voz de las plataformas, un poco como el grupo de los disidentes, ¿no? Que por una razón o por otra nos vamos juntando poquito a poquito en este foro. Creo que es también una labor realmente importante y que demuestra que realmente por parte de todos los componentes de la voz de las plataformas existe una voluntad real de unidad de acción. Nadie pretende que se organice o que se cree una nueva organización o colectivo orgánico, sino que exista una unidad de acción
realmente veraz, real, y que en la misma tenga cabida todo el mundo, nos gusten más o nos gusten menos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con todos los compañeros, pero que a base de diálogo, de debate, incluso de discusión, si es necesario, siempre se puede llegar a acuerdos negociados y en beneficio de todos. Esa es una labor que creo que es también realmente encomiable en La Voz y que no se practica, lamentablemente, en otros lugares. Y creo que merece la pena también hacer ese reconocimiento a todos los componentes de La Voz por esa labor que se está realizando. Dicho esto, pues entro un poquito en materia de lo que se pretende que hablemos esta tarde. Yo haré una exposición, pretendo no alargarme mucho. Si me alargo, por favor, me cortáis sin el más mínimo problema, por favor. Intentaré que sea lo más breve posible dentro de lo que quiero decir. Y después creo que lo más importante puede ser el debate que se genere, las preguntas, las dudas, el por qué, cómo, cuándo, dónde, y yo no estaba, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver, nosotros a lo largo de estos, desde el año, por situarnos todos de una forma muy rápida, desde el año 2018 es cuando el movimiento pensionista empieza a moverse por un lado y por el otro, reivindicando una serie de cosas que poco a poco se le van dando forma en función de o bien unas coordinadoras o bien a motu propio en cada uno de los colectivos o de los grupos que se van creando. Todo esto es, no voy a entrar en historia ni nada de esto, no voy a daros el palo en esta historia porque además tampoco merece la pena entrar en esos detalles. Lo cierto es que a lo largo de todo ese tiempo se van haciendo acciones, movilizaciones, concentraciones, manifestaciones, que exceptuando la gran manifestación que todos recordamos que se hizo en Madrid, todo lo demás han sido intentos elogiables y buenos, porque toda acción siempre es buena y toda presión desde la calle es buena, pero que ya no han vuelto a movilizar a un conjunto de pensionistas importante. Todo eso, claro, si pretendemos que las reivindicaciones de los pensionistas lleguen donde tienen que llegar, que es al gobierno, para que las tengan en cuenta y podamos mejorar las condiciones de los pensionistas en general, si no hay fuerza, si no hay realmente una capacidad de convocatoria importante ante el gobierno, no estamos hablando de ante el alcalde de la pedanía de turno, sino que estamos hablando del gobierno, el gobierno solamente admite negociaciones o presiones o reconocimientos de grupos que realmente a sus ojos sean representativos de ese sector o de esa población. Se ha intentado por activa y por pasiva, desde coordinador, incluyendo incluso el propio País Vasco, los compañeros del MPB y del MPH, es decir, de Euskal Herria y de Vizcaya, pero cada uno siempre, y lo digo con todo el respeto, siempre haciendo un poco la guerra por su cuenta. Es decir, yo presento una solicitud para que me escuchen. Ay, me quejo porque no me atienden y no me hacen caso. El otro, bueno, pues yo también la presento y no sé qué. Y todo el mundo va contando que ha hecho, total, un reino de taifas, un ejército de Pancho Villa, donde cada uno hace su guerra como mejor sabe y puede, pero que lo cierto es que al final los resultados no se consiguen. No se consiguen y no se consigue ese reconocimiento para que se nos oiga, es decir, para que se nos escuche, que un poco es lo que pretende la carta. Nosotros en el MPM eso se fue valorando, no es una idea nueva, es una idea que viene ya de muchos meses y que incluso la lanzamos en el grupo de Unidad de Acción en Madrid y que se desestimó, aunque posteriormente alguno de sus miembros organizó su propia movida ante Moncloa. Pero siempre se han hecho las cosas de unas formas determinadas, todas muy legítimas y muy respetuosas, y en el MPM siempre hemos defendido que las cosas se pueden hacer de otra forma, que se pueden y se deberían de hacer de otra forma, porque si todo lo que se ha hecho hasta ahora, lamentablemente, no ha funcionado o ha funcionado muy poco, parece como bastante absurdo seguir insistiendo en querer hacer lo mismo porque no vamos avanzando hacia ninguna parte. Simplemente es repetir y repetir
y luego quejarnos. Y nos quedamos con la queja, con el reclamo y de ahí nos salimos. Entonces esto lo fuimos valorando durante un cierto tiempo y al final, bueno, pues se tomó la decisión de tomar esa iniciativa que en ningún momento ha querido ser sectaria, única y exclusivamente del MPM, sino que desde el primer instante ha sido la idea de hacer esas cartas, ha sido abierta a todos los colectivos, asociaciones, plataformas, movimientos, a todo el mundo sin excepción, absolutamente sin excepción, a nivel estatal. El que quiera se puede adherir y el que no quería, pues no se han adherido a una serie de plataformas. Otras todavía están pendientes de tener unas asambleas para tomar sus decisiones, etc. ¿Qué se pretende con ello? Bien, pues se pretende hacer otra forma de plantear las cosas. Otra cosa es que nos hagan caso, cuidado, que a lo mejor caemos en el mismo saco que los demás y nos quedamos sin Alvis, como se ha quedado todo el mundo. Pero, ¿qué se pretende hacer? Pues que en lugar de dirigirnos, que es lo clásico que se ha hecho casi siempre, al ministro de turno, en este caso sería el señor Escrivá, y de pedirle la dimisión y el no sé qué, y la bronca y el enfrentamiento, y más bronca y más bronca y más bronca, nos hemos planteado el dirigirnos directamente de quien depende las decisiones y las formas, que es el presidente del gobierno, al gobierno, pero en primera instancia, lógicamente, al presidente del gobierno, y en segunda instancia, a la vicepresidenta segunda, porque ella no solamente es miembro del gobierno, sino que es el máximo exponente de los socios de gobierno, del gobierno de coalición. Es decir, la portavoz de los socios del gobierno de coalición es oficialmente Yolanda Díaz. Y también a ella, pues también como miembro del gobierno y de esa forma poder llegar al gobierno en general. Por un lado, Pedro Sánchez, sabemos lo inaccesible que es, en la medida que quiere y le interesa. Lo pudimos ver el otro día, el lunes creo que fue, que inició el curso de este año reuniendo a 50 personas en el Palacio de la Moncloa para entrar en contacto vivo con la sociedad de todos los 250.000 que le habían escrito planteándole cosas, y entonces se eligieron a 50 personas y esa fue su forma de escuchar, ¿no? En las cartas, como habréis visto, hay un primer adelanto donde se dice que, aparte que luego vengan las reivindicaciones más significativas que queremos plantearle al gobierno, lo que se le pretende hacer es, en primera instancia, es que nos escuche. Es decir, que no solamente nos oiga, que es lo que se está haciendo hasta ahora, nos oyen, hacemos ruido, nos oyen, nos dejan hacer ruido, nos oyen, pero no nos escuchan. No ha habido ni un ápice de reacción que demuestre que había interés en escucharnos y en hablar de lo que estábamos planteando. Entonces lo que hacemos es, primero, decir que lo que queremos es ser escuchados. Y ser escuchados para que intentar sensibilizarles y concienciarles de que los pensionistas forman parte de esta sociedad civil, que tanto ahora a todos les gusta mucho llenarse la boca de la sociedad civil, de los movimientos civiles y de los movimientos sociales, a los que hay que escuchar para entrar en contacto con ellos. Claro, cuando uno se va empezando a dar cuenta de que se aleja de la calle, de que se aleja de la realidad y por lo tanto se aleja de los votos a recibir, lo que hace es intentar reaccionar para acercarse a ese nivel, ¿no? Nosotros lo que queremos, lo que les planteamos es, queremos ser escuchados y en función de ser escuchados queremos que ustedes nos reconozcan como un interlocutor válido y determinante. Es decir, no queremos ser políticos, no queremos formar parte, por decirlo de alguna forma muy rápida y para que se me entienda, de la Comisión del Pacto de Toledo. Eso tiene unos componentes determinados, pero que sí, lo que queremos es que nos escuchen, que hablemos y que lo que planteemos, hoy creo que era, no sé dónde lo he leído, bueno, sí, alguien me ha mandado, un compañero, otro compañero de otra organización, un WhatsApp, donde le recordaban toda esta situación, y perdóname el salto, pero es que viene a cuento, donde decía, todo esto me recuerda a mí a un maestro que tenía, a un director de la escuela, que yo iba, le planteaba las quejas, él se tomaba nota y al día siguiente pasaba página y seguíamos hablando de otra cosa. Es decir, que todo
lo que se plantea queda en el olvido y no hay continuidad de trabajo. Eso es lo que queremos que no ocurra. Queremos que desde el diálogo, siempre desde el diálogo, no de la bronca y del enfrentamiento, insisto, un poco eso es lo que estamos intentando plantear de una forma distinta, que no nos interpreten como bronca y como enfrentamiento, sino como participantes de un diálogo, de un debate, de una discusión, si es necesario, para llegar a acuerdos consensuados. Y que los pensionistas tenemos mucho que decir. Está muy claro que los pensionistas no nos sentimos representados hoy por nadie, ni por partidos políticos, ni por, bueno, por los sindicatos muchísimo menos todavía. Aunque es una posición que el gobierno sí defiende. Defiende que cuando hay que hablar de pensiones, pues se negocia con los agentes sociales. Y esos son los sindicatos mayoritarios y los poderes económicos, financieros y bancarios y empresariales. Y entonces eso es lo que nosotros no queremos que ocurra, ¿no? Entendemos que los pensionistas tienen que ser representados por sí mismos como miembros de la sociedad civil. Nada de partido político ni nada de eso, ¿eh? Vaya por delante. Que nos escuchen, que nos den esa validez y que nuestra opinión sea determinante. Es decir, no que sea porque nosotros digamos esto haya que hacerlo. Es decir, todo es negociable, se pueden negociar las formas, los tiempos, las cuantías, yo qué sé, cualquier cosa. Y aparte de eso, le decimos, oye, aparte de querer esto, también le queremos recordar y hacerle llegar a usted cuáles son las reivindicaciones más importantes y más significativas del movimiento pensionista. Fijaros que en las cartas que van con membrete del MPM y son una iniciativa del MPM, pero abierta a todo el mundo, aparte del primer momento, luego nunca se habla más ya del movimiento pensionista de Madrid. Se habla siempre del movimiento pensionista en general, a nivel del Estado. Y no porque queramos tener ningún protagonismo en ese sentido, ni mucho menos, me adelanto por si alguien sale con alguna pregunta, y lo digo con todo cariño, alguna pregunta con mala fe. Tampoco pretendemos auto-otorgarnos ninguna representatividad que no tenemos ninguno de los que estamos aquí, salvo la de cada grupo o de cada plataforma a la que uno pertenece. Es decir, a mí, algún compañero me ha llegado a decir, bueno, es que lo que pretendéis o lo que estáis haciendo es otorgaros una representatividad del movimiento pensionista que no tenéis. No, la carta es abierta a todo el mundo y esas cartas y esas reuniones, si se llegaran a hacer, van a estar representados por aquellos que se hayan adherido, no por otros. Nunca se ha pretendido usurpar el protagonismo o la personalidad de nadie, absolutamente de nadie, aunque algunos lo puedan creer o pueden opinar al respecto, ¿no? Es el planteamiento, hacerlo de una forma un poco distinta, hacerlo desde el diálogo, desde la apertura de una mesa de conversaciones y de hablar para llegar a alguna parte, no solamente la bronca y el enfrentamiento, y dicho con todo respeto, para no llegar a ninguna parte, que es lo que está sucediendo hasta ahora, salvo en honrosas excepciones, ¿eh? Yo no digo que hay algunas cosas que hayan llegado a término, pero son tan pocas que no son apreciables. Creo que llega el momento, estamos en una fase en mi modesta opinión, de recta final del movimiento pensionista en cuanto a posibilidades frente al gobierno de conseguir cosas. Creo que se está haciendo al menos un intento de otra nueva gran movilización para el 15 de octubre y creo que esa va a ser una fecha muy determinante. Depende de lo que ocurra ese 15 de octubre en Madrid, depende de ese músculo que se pueda demostrar frente al gobierno, habrá que plantearse muy seriamente de qué forma el movimiento pensionista en general en el Estado tiene una fuerza y una continuidad para conseguir cosas. Creo que estamos en un momento francamente delicado para el movimiento pensionista. No me gusta ser exageradamente crítico, pero sí puedo daros un dato. Es decir, en España somos más de 9 millones de pensionistas. Según, si se calcula en pensiones, somos casi 10 millones de pensiones, 9.900.000 y pico.
siendo muy optimistas, y eso lo dejo encima de la mesa, ¿cuántos pensionistas, personas, de todos los colectivos, de todas las coordinadoras, desde el pueblo más pequeño a la ciudad más grande, y además incluyendo al gran referente, que creo que todos podemos aceptar como gran referente, con toda la crítica que podamos tener, pero es el gran referente, que es el País Vasco. El País Vasco es el gran referente que siempre ha demostrado una capacidad de convocatoria y una capacidad de participación de miles de personas. Bien, aun y sumando todo esto, si sumamos toda esta gente, ¿de qué estamos? Hay firmas también que se están recogiendo y unos hablan de 100, de 150.000, de 200.000, 70.000 en el País Vasco, de acuerdo. Aún y aceptando cocodrilo como animal de compañía, 300.000 firmas, y vamos a suponer que todas esas firmas son la gente que sale a la calle de una forma u otra en un momento dado. Que hay que ponerlo en duda, ¿eh? Pero vamos a suponerlo ahí, vamos a ser positivos y optimistas. Comparado con más de 9 millones de pensionistas que hay en España, estamos hablando de que la gente que realmente está mínimamente comprometida, sensibilizada y participando es menos de un 3%. Así no se puede negociar con un gobierno. Perdonadme la expresión y la rotundidad, y podemos discutirlo y lo que queráis, pero lo pongo como dato significativo. Mientras no seamos capaces de tener una unidad de acción fuerte, potente, significativa, difícilmente podremos conseguir, salvo las reivindicaciones, pues bueno, que más o menos en cada momento al gobierno le interese hacer, nos interese dar en función de la campaña electoral que toque en ese momento. Ahora toca no cabrear mucho a los pensionistas, pues bueno, en lugar de subirles esto, vamos a subirles lo otro. Pero en la medida en que pueden, nos meten el gol. Es decir, ahora todo el mundo del gobierno, fijaros bien, en el punto, habla de que garantizamos, y lo dicen por activa y por pasiva, todos, porque hay algunos que lo dicen directamente y otros que lo dicen mirando hacia otro lado, pero también garantizamos que las pensiones se van a revalorizar con el IPC. Punto. Casi nadie añade lo de real, pero todo el mundo ha aprobado, ha votado y aceptado que va a ser el IPC medio. Es decir, no podemos bajar la guardia porque no avanzaremos, no conseguiremos avanzar. Esa es un poco la intención de las cartas, de lo que se intenta hacer llegar, si es que conseguimos que nos reciban, y hacerles ver que no somos su enemigo, pero que tenemos unos derechos, que tenemos el derecho a defenderlos y que tenemos el derecho a conseguir que se realicen. Esa es un poco la filosofía. No quiero alargarme más, yo creo que lo importante es que ahora lo debatamos y cada uno dé su opinión y lo comentemos. Gracias a todos. ¿Alguien para intervenir? Hombre, tampoco quería dejaros así aplastados, ¿eh? Manuel Colinas. Sí, yo he ido cogiendo alguna nota y a mí me llama la atención, efectivamente, ya sabemos que el movimiento pensionista, pues somos una mínima parte de todos los pensionistas, de los y las pensionistas de todo el Estado. Pero incluso así, las movilizaciones en las calles en el año 2018, con ese 3% máximo, logramos cambiar el rumbo del gobierno del Partido Popular. Tuvo que cambiar el rumbo porque tuvo que ir en contra de su propia ley de reforma de las pensiones de 2013, quitando el 0,25 y revalorizando, en ese momento me parece que era el 1,9% el IPC, y también retirando el factor de sostenibilidad que entraría en vigor en enero de 2019 también lo rechazó, o sea, se quitó y no entró en vigor ese factor de sostenibilidad que, como sabéis, que las pensiones se bajaban con respecto a los años de vida, de esperanza de vida. Eso por un lado. Sobre el tema del IPC, yo tengo algunas dudas. Es verdad
que el IPC real ahora mismo estamos soportando una inflación que, según los datos que se nos envía, es más del 10% del índice de precios al consumo, o inflación, o coste de la vida, como queramos llamarlo. Y efectivamente se nos subió, en el 2022 se subió un 2,5% y un 3% para las pensiones mínimas y no contributivas. Entonces hay un desfase, evidentemente. Es decir, estamos perdiendo poder adquisitivo, pero a pasos agigantados. Ahora, eso es verdad. Y eso teníamos que buscar alguna fórmula, y si se nos llega a recibir en la Moncloa, eso había que plantearlo. Ahora bien, el IPC medio del 2000 para el 2023, que será la media de los últimos 12 meses, desde diciembre del 2021 a noviembre de 2022, calculan que puede ser un 8%, un 9% de revalorización. Y supongamos también que la inflación se estabiliza, porque llega un momento en que llega a un techo y para de subir. Entonces, es posiblemente la revalorización de un 8-9% en el 2023, podríamos de alguna forma compensar a toro pasado, pues, y malamente, lo que estamos sufriendo ahora. Ahora, lo que sí es evidente, y estoy de acuerdo con que estamos todos y todos de acuerdo, es que es insoportable que unas pensiones medias o bajas puedan soportar lo que estamos aguantando ahora, que cada vez que vamos a comprar algo para comer, pues hay que ir con 50 euros como mínimo. Eso por lo bajo. Entonces, es verdad, ¿no? Pero creo que también para apuntar esa otra cuestión. Nada más. Pilar Martínez. Perdona, es que iba a pinchar, pero me estaba avisando el portátil que se estaba quedando sin batería. A ver, he estado tomando notitas. Bueno, la verdad es que, Pedro, has estado tirando ahí, que dices que no quieres bronca, pero has estado ahí como un poquito... a ver, yo soy de la Coordinadora General Pensionistas de Madrid, Unidad. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la manifestación que hicimos una pancarta, que hubo mucha gente que estuvo en contra, porque vosotros, vuestra organización, no sé si sois 8 o 10 personas, y sin embargo la pancarta que era de la coordinadora hubo que poner a MPM. La gente estuvo en contra, pero se admitió porque era lo que se había pactado la coordinadora contigo. Pero ahí estaba, sin embargo, sí, te lo digo ya a toro pasado. No, te lo digo más que nada porque parece que en la innovación la has hecho tú. En la carta se han presentado más, o sea, no lo has inventado tú. Adherir, yo soy Iria, portavoz de Leganés, y Leganés se ha adherido, pero el encabezamiento MPM, los demás adheridos. Que lo que tú has hecho está estupendo, por eso nos hemos adherido, pero un poquito de prepotencia considero que sí que has tenido, sí. Además, es que eso lo has estado achacando a los demás, ¿sabes? El reino de Taifás, pues aplícatelo un poquito, no sé. A ver, el 2021 se presentó y fue Juan Antonio el que se presentó, pero la carta no iba como asociación de tal. La carta era de los pensionistas, englobado, no iba ni... Sí, además está la carta ahí. Exactamente, nos hemos adherido por eso. Veo que insistes en que no quiere ser protagonista, pero está haciéndolo, o sea, pero más que nada, fíjate, no es por tirarte por tierra, pero solamente con la información que ha dado ahora mismamente Manuel, es que eso lo sabemos todos, pero él ha ahondado más. O sea, aquí ya te digo que
nos hemos adherido, porque si no nos adherimos es que no entendemos el tema. Pero que sepas que has estado tirando a diestro y siniestro y no me parece justo. Y no has inventado nada. Lo único que habéis hecho, pues estupendamente, pero en el encabezamiento. O sea, que no me parece justo, de verdad. No me parece justo. Y ya has puesto la tirita antes de tener la herida. Y tú es que lo has estado haciendo todo el tiempo. Y nada, solamente quería decirte eso, que por supuesto que nos adherimos porque es justo, sabemos lo de los 9 millones, sabemos que hemos conseguido cosas, claro que lo hemos conseguido. Como ha dicho Manuel, del 0,25 subimos al 1,6. Luego hemos estado ahí, pero todos, cada pueblo, mira, Leganés la verdad es que no nos juntamos mucha gente, pero en Parla se juntan cientos de personas. O sea, que cada uno hace lo que puede, eso está claro. Y que se ha dividido las cosas y casi todos están metidos en partidos políticos. Y cuando hemos sido muchísimos, ¿por qué no hemos avanzado? Porque se han metido los partidos políticos y los sindicatos. Y como el que, más que nada, pero eso lo sabemos todos, Éramos más de 300 y pico plataformas y se cortó, la COESPE cortó. Por eso surgió lo de la COESPE oficial y la COESPE unidad. Pero vamos, la coordinadora de Madrid ha trabajado bien. Y perdón que me hayas tenido. Sin acritud, gracias. ¿Contesta por alusión, Pedro, o doy paso a Guillermo? No. Guillermo Fontán. Yo, con todos los respetos, aprecio que estamos analizando las cosas en corto. El momento histórico en el que estamos metidos y la situación hacia dónde va es de un alcance y de una gravedad que no acabo de verlas reflejadas en la opinión, en nuestras opiniones. Esto ya es mucho más, el problema que tenemos delante ya es mucho más que el 0,25%. Y que el costo de la vida, el IPC, más que todo eso incluso, que eso es un problema, sin duda ninguna, ¿a dónde nos está llevando esta situación económica que está ya en camino del colapso? Esto va camino del colapso económico. Quizás no queremos verlos o lo que sea, pero no se encaran las cosas en esta dirección. Estamos en una crisis del sistema capitalista profunda, pero es una crisis que nos va a caer a nosotros encima si no tomamos conciencia de esta situación. Y el papel de los movimientos sociales es que hoy ya se hace imprescindible para empujar para adelante, y sabemos que las instituciones políticas contra las que no tengo nada, incluso los he votado y en las últimas elecciones, están completamente desbordadas en el sentido que no hay un planteamiento de fondo en este tema. Se está jugando también en corto y en soluciones en corto, que no va a ser posible, porque se están agotando las materias primas, porque se está agotando el gasoil, se está agotando el gas, por mucho que digan que es por culpa de la guerra de Ucrania, que sin duda eso tiene un papel importante, pero lo que hizo ese problema de la guerra de Ucrania, lo que hizo fue adelantar una situación que se iba a dar, porque vamos a conseguir más gas de aquí y del otro lado, pero es que el gas se acaba también. Venga de donde venga, y cuidado, el gasoil, a lo mejor no tardamos en que haya un razonamiento sobre el gasoil, porque se intenta quitar petróleo con el fracking, eso es como el que está arañando la tierra por donde puede para seguir. Esa dinámica nos lleva al colapso. Es que esta sociedad tiene ya que cambiar de arriba abajo y de abajo arriba. Las formas de vida que hoy estamos practicando no son posibles. Por una cosa muy sencilla, aparte de todo que va a poner el sistema,
y el poder económico siempre en contra, es que no da de más de sí el planeta. Es que necesitamos 3 planetas para seguir el desarrollo que quieren seguir llevando. El crecimiento económico. Nadie cuestiona el crecimiento económico. Ninguno de los partidos. Pues no es posible el crecimiento económico. El crecimiento económico que se pueda impulsar nos lleva más a la ruina en términos generales. Y entonces, a estas alturas, realmente, si no estamos en la disposición de potenciar los movimientos los movimientos sociales, y en eso se incluye naturalmente el movimiento de pensionistas, pues me temo que todo nos va a caer encima, a unos y a otros. Los partidos ya debían reflexionar, claro que sí, pero no, porque históricamente cualquier reivindicación de mejora para la clase trabajadora, ya lo tengo dicho alguna vez y hoy lo repito, estuvo precedida de la movilización social. No hay un solo ejemplo que fuera de los partidos. Los partidos lo que hicieron es firmar un decreto para responder a las reivindicaciones que se estaban y a las movilizaciones que se estaban dando en la calle. Y esto ya digo desde el 1800, que no fue del otro día. Y en esas estamos en la esperanza, en el fondo, el razonamiento va siempre, o eso me parece a mí, va siempre en la esperanza que si gobierna aquel partido o aquel otro, nos va a quitar una ley y eso no nos va a garantizar nada. A los trabajadores, a la clase trabajadora, nunca les garantizó nada el sistema, ni ninguna ley. Lo único que hizo posible mejorar las condiciones de vida, que ahora se están arrasando, y termino. Lo único que hizo mejorar las condiciones de vida fue la movilización social y la organización y movilización social. En su día, con un movimiento obrero y sindical que realmente se sentía y se comportaba como un movimiento de clase. Hoy eso está arrinconado y 30 segundos. Su minoría, termino, y los que lo intentan son minoría y bueno, y así estamos. Pues a ver, o reconsideramos esto o bueno, chuparemos rueda. Perdón. Wencisla. Que históricamente está comprobado que los que tiran del carro, es decir, los que reivindican, los que salimos a la calle o los que se preocupan por una cuestión social, la que sea, solemos ser minoría salvo en momentos puntuales. Con eso tenemos que contar. Esa minoría, que concretamente son los partidos políticos mayoritarios en la calle, que tampoco son tantos, les escuchan porque tienen un peso específico como tradición. Porque ahora mismo tampoco son el determinante ni tan siquiera para la clase trabajadora. Cuanto más para hablar de pensiones, que a mí, que un señor de un sindicato hable de mi pensión o de la pensión de mis compañeros, me parece que es adelantarse demasiado en el tiempo y no ceñirse a la realidad actual, porque a ellos no les toca o sea, no les da de lleno el asunto. Que a lo mejor todos los movimientos que suben, bajan y que estemos en la recta final, puede ser. Tendremos que reinventarnos. Está claro que tenemos que reinventarnos. Y tenemos que reinventarnos a pesar de que, concretamente en la plataforma segoviana nuestra, en defensa de las pensiones públicas, los supuestos en las cartas no eran tal y como nosotras pensábamos que debían ir. Pero creo que en eso tenemos que tener un poco de sensatez y buscar un acuerdo. También sabemos entre todos que lo del acuerdo es casi un brindis al sol. Pero ahí estaremos. Y nosotras estaremos hasta el final. También es verdad que acordamos apoyar las cartas, pero haremos en nuestra casa en nuestra capa un sayo, que se dice en mi pueblo. No sé si me explico. Arrimaremos el hombre todo lo habido y por haber. No está muy claro que vayamos a estar el 15 de octubre en Madrid. Estamos un poco cansadas, porque hay muchas cosas más.
porque está el movimiento feminista, ahora está la cosa un poco más tranquila. Y salir a protestar cada vez que matan a una mujer. Hay gente que está en partidos políticos y que desde el primer momento, incluso antes de formarse la plataforma, estaban en partidos políticos, concretamente en Podemos. Pero yo, que no estoy en ningún partido político, aunque tenga más simpatías por unos que por otros, no le voy a poner una pistola en el pecho a nadie para decirle, oye, o renuncias a tu afiliación o no puede ser. Creo que no estamos ahora mismo en esa historia ni en esas circunstancias. Y además creo que incluso está cambiando esto en todas las plataformas. Que seguiremos y bueno, ya veremos qué pasa. Gracias, Pedro. Muy amable. ¿Alguien más por comentar o por decir? ¿Algo que añadir, Pedro? Como No, ponente. bueno, hombre, puestos a añadir que, pues como ha dicho muy bien Pilar o Fuencisla, pues que todo aquel que nos haya adherido a las cartas, que se adhiera, porque cuantos más seamos, más presión podremos plantear. Y que efectivamente que el día que se ha pedido esa reunión para el día a continuación del Consejo de Ministros, que en el caso de que la concedan, evidentemente que todos aquellos que se hayan adherido están invitados y además, bueno, no solamente invitados, sino que creo que en la medida en que sea posible merecería la pena que viniesen, aunque fuera una persona por representación, para poner encima de la mesa que no somos cuatro gatos, aunque seamos pocos, como dice Fuencisla, creo que era Fuencisla, sí es verdad que efectivamente que todos los movimientos, incluidos los partidos políticos, la gente comprometida, la gente que se mueve, es minoritaria con respecto a lo que supuestamente representa, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, en esa reunión, en caso de que se pudiera llegar a conseguir, cuantos más seamos, no por número de personas, sino por representatividad de diferentes lugares, pues evidentemente bien recibido sea y muchísimo mejor, ¿no? En cuanto a bueno, con lo que ha comentado Fuencisla, totalmente de acuerdo. Lo que ha comentado Pilar, bueno, pues podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero no creo que no es el lugar para entrar en el debate digamos, internos entre colectivos o entre personas, ¿no? Creo que aquí lo que se pretendía, o al menos yo así lo he entendido, era plantear lo que está encima de la mesa y a eso me ciño. Me refiero que cada uno tendrá su opinión, podrá defenderlo y podemos defenderlo en privado o en otro lugar, pero creo que este no es el foro más adecuado. Pero creo que sí, que efectivamente, y como muy bien dice Pilar, ellos también se han adherido a la carta, como me han escrito otros compañeros diciendo que lo suyo, que lo sensato, y separando y quitando el tema de posibles o pretendidos protagonismos que se puedan creer o creer que existen, que lo importante es que se apunte el máximo de gente posible. Nosotros, por ejemplo, nosotros como MPM, cada vez que se convoca una acción, una movilización, la convoque quien la convoque, vamos. Es un acuerdo que se tomó en su día y vamos, no vamos en primera línea, vamos de apoyo, pero y más si es convocada por colectivos que no han contado con nosotros o que nos tienen vetados para poder participar o que no han contado o no han consensuado con nosotros esa acción o ese contenido o lo que sea. A pesar de eso, vamos porque entendemos que cuanto más se pueda dar soporte a esa presión en la calle, mejor para todos. Otra cosa es que se pueda discrepar, que no se pueda estar de acuerdo o no se vea del todo claro. Pero en la medida en que sea posible, hay que estar ahí. Hay que estar ahí para demostrar que realmente estamos en la pelea y queremos presionar para que las cosas cambien. Por lo tanto, bueno, pues simplemente un llamado a que el que no se haya adherido se pueda adherir. Encantados de que, vamos, creemos que es lo que debería de ocurrir. Y que, bueno, que
Creo que hay que apostar por la unidad de acción, hay que apostar por una unidad de acción real a nivel estatal. Eso lo habéis discutido ya en La Voz más de una vez, que no tenga vetos, que no tenga exclusiones absolutamente nadie, que sea abierto a la participación de todo el mundo, porque cuantos más seamos, mejor. Cuanto más poder o más fuerza, más músculo se pueda tener, más posibilidades habrá de poder conseguir cosas. Y si no conseguirlas, cuanto menos, más posibilidades habrá de que nos escuchen para, aunque sea poco a poco, pues también irlas consiguiendo. Fijaros que normalmente las mejoras, bueno, habéis hecho algunos comentarios, las mejoras que se han ido consiguiendo en estos años, sí es cierto que en una parte está por la presión en la calle, pero yo os dejo una reflexión encima de la mesa. Asociad esas mejoras que han habido en un momento dado a las fechas en las que ha sucedido. Si había elecciones en ese momento o no. Si eran generales o eran autonómicas, si eran en el País Vasco, si eran en la Comunidad de Madrid o donde fueran. Porque, a ver, yo no estoy en ningún partido político, pero nos guste o no, y bueno, es legítimo, hay que aceptarlo, los políticos se mueven en función de las necesidades del momento y de los índices de audiencia y de los índices de votación. No nos engañemos. Es decir, que todo lo que se pueda conseguir por la presión de la sociedad civil, genial y bien recibida sea. Pero por eso también tenemos que ser un poquito más listos y aprovechar esos momentos coyunturales de la misma forma que los partidos políticos los aprovechan, aprovecharlas nosotros para poder sacar partido de eso, como se hizo en su día en otras cosas que se han aprobado, no voy a entrar en el detalle por no quitar el protagonismo de nadie, pero que coincidían con como momentos electorales. Bien, ahora estamos a un año y pico vista, como mucho, de las próximas. Primero va a haber unas municipales, va a haber otras autonómicas y hacia finales de año vuelve a haber elecciones generales. A partir de aquí, bueno, ya lo estáis viendo en los medios de comunicación, ya se empiezan a movilizar, ya empieza a haber una especie de pre-campaña, de desmarques de unos partidos políticos con otros. Bueno, pues tenemos que también intentar aprovechar ese momento para que también, aunque solamente sea coyunturalmente, podamos sacar alguna tajada de beneficio para los pensionistas, ¿no? Que en épocas cuando eso no ocurre es mucho más complicado y mucho más difícil. Pepe Galán. Sí, hola, buenas tardes. Es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar y no sé si me estáis escuchando. ¿Me escucháis? Sí, sí, perfectamente. Perfectamente, entonces continúo. Vamos a ver. Veo que hay una, bueno, pues una, no sé cómo decirlo, no voy a emplear el término criminalización, pero sí afeamiento de lo político. Bien, vamos a emplear otra terminología, vamos a hablar de organización. En vez de politicismo o apoliticismo, vamos a hablar de organización. ¿Y por qué digo esto? Veréis, no estamos comentando un hecho que para mí fue trascendental el día 8 de octubre de 2021, en que se presentó la plataforma de mayores y pensionistas con toda pompa en el Senado. Apoyada por una serie de partidos, vamos, yo creo que por los partidos más importantes y dirigida por uno de los antiguos responsables, si no me falla la memoria, del Inserso. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras que nosotros estamos tratando de convencernos de trabajar entre nosotros para que haya una unidad de acción, cosa que es absolutamente necesaria, otros que vienen perfectamente sincronizados con los partidos políticos más importantes, no solamente no hablan de apoliticismo, sino que dentro del ámbito político se organizan de puta madre, al punto de que en su página web presentan en portada, esto voy a ver si os lo puedo mostrar, presentan en su portada una serie de cifras que en el propio Senado, porque yo estuve allí cuando fue la presentación, pues hablaban, sí, de algo que se ha comentado aquí, de que éramos 9 millones, etcétera, pero hablaban como de propios, como gente adherida
a la plataforma de mayores pensionistas, pues la cifra es que no lo consigo ver. Podéis mirarlo en internet, plataforma de mayores y pensionistas, de más o menos de 6 millones de afiliados o de simpatizantes, en fin, de gente que está formando parte de las más de 2000 y pico asociaciones, o sea, una cosa bestial, ¿no? Entonces, yo no sé qué parte de verdad hay en esto, pero me temo que no. Lo que sí quiero decir es que yo estaba echando en falta precisamente lo que sí toca esta carta, que es la posibilidad de formar parte de la interlocución para que no tuviéramos representantes no elegidos, para que no tuviéramos gente que, como antes se ha comentado, que mira por nuestras pensiones sin que nosotros podamos mirar por las pensiones, o que dicen que miran por nuestras pensiones. Estoy refiriéndome a sindicatos y estoy refiriéndome precisamente a gente que puede convertirse en esos interlocutores que hacen falta y que a lo mejor el gobierno tira de ellos, porque yo no dudo de que el gobierno estaba detrás también de la formación de esta plataforma de mayores y pensionistas, como aquellos interlocutores que nos van a representar, cuando realmente ni conocemos prácticamente en qué consiste esta plataforma, ni los hemos elegido, ni nada. Es decir, van a convertir en agentes sociales, a sacarlos a lo mejor del ámbito de los sindicatos para crear esta plataforma perfectamente engrasada y sincronizada con ellos para que en teoría velen por nuestros intereses. De ahí que me haya gustado mucho esta carta, pero habría que hablar, pues entre otras cosas, de quiénes realmente son nuestros interlocutores. Es más, deberíamos, y esto ya sí entra dentro de la necesidad de la unidad de acción, de que fuéramos nosotros los que verdaderamente fuéramos nuestros propios interlocutores, los que creáramos esa gran plataforma o ese gran movimiento que permitiera convertirnos en, de la misma forma que lo son los sindicatos, pues en esos interlocutores sociales, en esa voz social que tiene que estar presente en las mesas de negociación con el gobierno y con el resto de agentes cuando se trata de hacer cálculos económicos y cuando se trata de evaluar digamos, el deterioro presente y futuro de nuestras pensiones. Luego hay otra cosa que me preocupa muchísimo y es que no tenemos un aparato de formación, de didáctica, de conocimiento realmente de todo el proceso de acceso a las pensiones, de las cuantías, en fin, para la gente, sobre todo para los futuros pensionistas con quienes no tenemos prácticamente ninguna relación, sería fundamental establecer una relación de trabajo con los futuros pensionistas, porque no solamente se sumarían a este movimiento, se podrían también convertir en interlocutores y podrían ayudar a que todo el movimiento de pensionistas y de futuros pensionistas, muchos de ellos precarizados, porque ya la edad que tienen no tienen una edad digamos, para ser contratados habitualmente, pues yo creo que reforzaríamos muy mucho la tarea de velar por nuestros propios intereses en frente de una serie de gobiernos que yo no estoy diciendo solamente que sea este, sino que puede ser el que viene también o los que han estado hasta ahora, es decir, sean del color que sean, que no tengan más remedio que establecer una interlocución, un diálogo de una manera, no voy a decir científica, pero sí de una manera rigurosa, ateniéndose no solamente a los baremos, diríamos a las cifras económicas, sino también a las necesidades sociales por las que atravesamos muchos de los que estamos a punto de entrar en el ámbito de los pensionistas. Yo, por ejemplo, ya debería ser pensionista y no lo soy. ¿Por qué? Pues porque me han alargado el tiempo para llegar a ser pensionista. Pero ya he cumplido la edad en la que, por ejemplo, mi padre fue pensionista. Y estoy hablando de mi padre que murió hace poco con 96 años. O sea, quiero decir que aquí hay muchas cosas que hay que tocar entre nosotros y que no lo hacemos quizá por egos, pues yo qué sé, pues también por protagonismo. No, yo creo que esto es una cuestión bastante técnica y deberíamos de crear unas mesas de análisis, de estudio, de las que salieran acciones no solamente reivindicativas, sino también formativas y también analíticas, para poder armarnos argumentalmente en cualquier mesa de debate con cualquier gobierno. Nada más. Pilar Martínez.
Pepe Galán, eso sería un sueño, pero no lo van a permitir que los pensionistas a la hora de tocar el tema de las pensiones seamos interlocutores. Ojalá. Para eso, y no lo digo porque no haya personas preparadísimas para que estuviesen en eso. Y Pedro, estoy de acuerdo en que estamos en el tema electoral el año que viene y que a la tercera puede ser la que solucione el tema, pero eso no quiere decir que digamos que estamos aprovechando la ocasión, pero no porque no se haya hecho antes, porque esta sería la tercera carta que yo conozca desde que estoy en el tema de los pensionistas desde el 025. Madrid ya ha presentado dos cartas y contestaron de que, bueno, la persona que se iba a poner en contacto que no podía ser, y dirigidas al presidente también, ¿vale? Que la ocasión la pinta en calva y que ahora estamos en elecciones, vale, pero no porque no se haya hecho antes todo, ¿vale? Y perdona si te has sentido un poco agraviado, pero es que resulta que es que sé de lo que estoy hablando porque lo he vivido desde el principio hasta ahora, ¿vale? Venga, gracias y siento si te han molestado. Agustín Martínez. Sí, buenas tardes, compañeros. Muchas gracias. Vamos a ver. Yo hay dos cosas, al contrario que el resto, hay dos cosas que valoro mucho de Pedro Cabrera. Por un lado es que es capaz de hacer los lunes al sol en el frente del Congreso todos los lunes. Eso lo tengo muy clavado porque aunque sean 7, 8, 10 personas, se reúnen ahí todos los lunes, cosa que otros no lo hacen. Por otro lado, estoy de acuerdo con él también, en el sentido de que a todo lo que sea reivindicar las pensiones, sea de quien sea, yo voy a ir a las manifestaciones. Yo, personalmente, si puedo arrastrar a alguien más, lo voy a arrastrar. Pero yo lo he presentado la carta en mi organización y tan solo 2 de 19, 2 se han opuesto por lo del personalismo. Los demás no han dicho nada, cosa que en otras organizaciones, en cuanto que hay mayoría que no contestan, se da por hecho de que están de acuerdo, pero yo no lo voy a presentar, me voy a presentar así. El que quiera venir, que venga conmigo, y el que no, pues que no venga. Entonces yo lo único que quiero hacer es un apoyo, efectivamente, a Pedro Cabrera, porque el simple hecho de tener esta iniciativa, pues oye, efectivamente es el tiempo para hacerlo, es en la ocasión por el tema de las elecciones, que no pertenezco a ningún partido, ni he pertenecido a partidos, pero en estos momentos no, desde que estoy con las pensiones. Y me parece muy loable la persona de Pedro Cabrera. Nada más. María Fuentisla. Cuando antes he dicho que aquí mis compañeras, muchas eran de Podemos, también quiero deciros que se ha tenido muchísimo cuidado de separar las reivindicaciones como pensionistas de sus actividades dentro del partido. Eso quiero que quede bien claro. Y que además, el que más y el que menos, si no está en un partido, sí que tiene unas ideas. Y eso se trasluce a la hora de hacer o de presentar proyectos. Creemos que hay que tener en cuenta más lo que se dice que quien lo dice. Hay que tener en cuenta más lo que queremos
que quien va a ser nuestro portavoz. Y os lo digo, aunque en ocasiones, y para dirigirme a algunas personas, me hubiera tenido que tapar la nariz. Y no sois ninguno de los que estáis aquí. Pero si eso funciona, desde luego cuentan con mi apoyo y con el apoyo de mi plataforma. Somos muy pocos. Pero lo que sí que está claro es que, aunque somos pocos, nos movemos. Aunque sea por redes. Aunque no salgamos mucho a la calle. Los reinos de taifa son importantes, porque es que no tenemos otra manera de hacer las cosas. Y como no hay posibilidad de una unión, pues estupendamente, cada uno que haga lo que pueda. Que el día 27 nosotros hemos votado, eso es el 27, ¿verdad? Hemos votado que sí que vamos a estar alguna persona en Madrid. Y que estamos dispuestas, en este caso, a apoyar las iniciativas, vuelvo a repetir, aunque no estén en el orden que nosotras hubiéramos decidido. Pero creemos que hay que estar y estaremos. Gracias. Guillermo Fontán. Sí, bueno, yo voy a referirme un comentario que salió, que los movimientos sociales suben y bajan. Esto me recuerda que no se creen los movimientos sociales. Y cuando se dice que suben y bajan, que es cierto, había que preguntarse por qué y quién impulsa para que los movimientos sociales se queden parados. Se queden parados. Si se quiere hacer esta pregunta, bien, si no, sigamos. Pero me parece que a esto había que responder. Y digo una cosa, tengamos en cuenta que cada vez sobra más gente trabajadora. Al sistema, solo con el 20% de la población trabajadora de hoy, les es suficiente y el 80% sobran. Por lo tanto, la capacidad de presión de la clase trabajadora al estilo del movimiento obrero desde el 1800 hasta ahora, no hay las mismas posibilidades. Potencialmente la clase trabajadora hoy no dispone de esa palanca. Y mucho menos aún en el plan de sectarismos que se hace, de servidumbre de muchas organizaciones políticas. Y quiero insistir y dejar muy claro, estoy a favor de los partidos políticos, no tengo nada en contra de ellos, pero que cumplan lo que dicen que van a cumplir. Porque aquí se va sobre decepción sobre decepción. ¿O es que acaso no nos acordamos del 82? Cuando la gente votó masivamente por el PSOE y por otros partidos de izquierda, ¿y en qué quedó todo aquello? En un fracaso para la sociedad. Aparte, ya no entremos ya en otras materias de corrupción y cosas por el estilo. Bien, insisto, hoy en día los movimientos sociales son imprescindibles. Puede ser que yo esté equivocado. Ojalá, pero me temo que no. La clase trabajadora hoy en día y cada día más y cada día menos no tiene la capacidad potencial de presión que tuvo decenas de años atrás. Eso pasó. Y por lo tanto, o reconsideramos esto, o bueno, seguiremos chupando rueda, que es lo que está pasando. Y de las últimas opiniones que vengo escuchando, con alguna excepción, al fin y al cabo le damos un valor considerable, tanto a la carta, y yo firmé la carta, y yo estoy porque se hagan las cartas, y estamos repartiendo cartas y pidiendo firmas. Eso tiene, por un lado, un sentido pedagógico, que con eso motivas para poder explicar a la gente cuáles son nuestras razones y por qué hay que movilizarse. Pero más allá de eso, la carta no tiene. Saben de sobra los políticos cómo están las cosas y lo que pueden y deben hacer. Lo saben de sobra. No quieren. ¿Y para qué quieren? Tiene que movilizarse la sociedad.
y mucho. Y el trabajo fundamental, en mi opinión, tendrá que ir por ahí. Claro que en los momentos coyunturales de unas elecciones, la incidencia que se puede hacer sobre los partidos es mayor que en otras circunstancias. Pero eso no cambia el fondo de la cuestión, ¿eh? Aquí, además, mira, para que nos consideren interlocutores, yo tengo presente que cada año aparecían las declaraciones de los sindicatos diciendo que había que negociar con la patronal, los salarios, lo que venía y tal. Una cosa es pedirle que te atiendan para negociar y otra cosa es que te pidan ellos que vayas a negociar con ellos. Es completamente distinto. Y aquí estamos pidiendo ir a negociar, pero ellos no sienten esa necesidad. Tenemos que hacérseles sentir. Entonces, cuando venir aquí, que vamos a negociar, es porque consideran y le demostramos que la capacidad de presión de la sociedad es tan grande que no tendrá más remedio. Afortunadamente, insisto, los movimientos sociales hoy son imprescindibles. No hay otra vía para que la sociedad pueda intentar modificar esta situación. Y atención, porque ya lo podemos ver en Inglaterra y otros países, que la gente se empieza a mover, posiblemente de una manera poco organizada, posiblemente de una manera espontánea, pero son los primeros pasos que están manifestando una discrepancia profunda entre lo que está pasando y contra el sistema. Y entonces aquí tengamos mucho cuidado. Venga la carta para adelante, venga a coger firmas, pero de la movilización, ¿qué? Y estamos, porque mira, nos pueden aceptar tranquilamente como interlocutores. Además, si son un poco inteligentes, lo hacen y se quedan tan anchos. Nos atendieron, nos dijeron a todo que sí, y después ya veremos, y ahí queda la cosa, ¿no? Entonces, tenemos que centrar nuestra estrategia, me parece que tiene que ser por la unidad de acción por encima de todo. Por encima 30 de segundos. todo. Y promueva quien la promueva, aunque la promueva el demonio. Porque sin eso ya podemos olvidarnos. Ni interlocutores ni nada. Termino. Unidad de acción por encima de todo. Y luego, y menos esperanza en vías que ya demostraron a través de la historia que no dan más de sí, aunque quieran. Los partidos funcionarán si hay presión social y si no, no serán. Para ser fuertes los partidos, lo tiene que ser la sociedad en disposición movilizadora. Hoy en día la cosa va por ahí, me parece a mí. Gracias y perdón. Manuel Colinas, tenías levantada la mano. Sí, quería comentar un poco sobre lo que... Ha apuntado una cosa muy importante, yo creo que José Galán. Y como decía Pedro, pues nos tenemos que reinventar. Y efectivamente el reinventarnos no solamente es con nuestra presión en las calles, sino que lo que hay que hacer es esas mesas de trabajo, esas mesas de análisis, de hacer estudios con el mundo del trabajo, con los futuros y futuras pensionistas. Aquí en la voz de las plataformas, pues básicamente es una de las cosas que creemos más importante. Por ejemplo, estas videoconferencias entran dentro de ese ánimo de formación y de información y de aprender. Hemos tocado muchísimos temas de economía, de ecología, de feminismo, de sanidad, de educación, etcétera, etcétera. O sea, hemos tocado lo que realmente nos preocupa como personas sensibles y en movimientos sociales, ¿no? Aquí también además tenemos un grupo de trabajo que es de formación y en ese grupo de trabajo lo que estamos intentando es recopilar material didáctico, unidades didácticas que ya están algunas hechas, diapositivas de charlas, tener toda la información para tener unas herramientas pedagógicas para poder explicar tanto en el mundo sindical o estudiantil o en las calles o en charlas en centros sociales donde se nos pueda invitar para explicar lo que es nuestro punto de vista sobre el sistema público de pensiones y el peligro que tiene ahora, sobre todo, que eso todavía no hemos hablado, pero es los planes privados de pensiones de
de empresa, que son de capitalización individual y que van a debilitar el sistema público, que es de reparto solidario entre generaciones y entre territorios. Por lo tanto, eso es una labor importante, porque ahí unimos, por un lado, lo que decía Guillermo, ¿no? Es decir, los movimientos sociales, sí, pero podemos ser nosotros y nosotras, digamos, quienes estamos más sensibilizados, que tenemos más activismo, ser un poco la levadura, el fermento, para que la sociedad civil pueda comprender qué es lo que se está haciendo. Es decir, un sistema económico de capitalismo que lo que está haciendo es reducir los derechos sociales del bienestar que hemos conquistado, que vamos conquistando a duras penas. Hay un ejemplo. Yo tengo una amiga que trabaja en telecomunicación y le han propuesto para enlaces o representante sindical. Y me decía, es que la persona con que ha hablado, le he dicho lo del convenio colectivo y no tienen ni idea de los planes privados de pensiones de empresa. Es decir, los propios sindicalistas más liberados o que tienen más conocimiento del mundo sindical y no saben lo que son los planes privados de empresa, de cómo van a metérselo en los convenios colectivos. Eso da idea de que realmente hay una labor ingente ahí. Claro, necesitamos ese trabajo, organizarlo y necesitamos pues personas que queramos hacerlo, ¿no? Desde luego, creo que esa es la base, porque yo estoy convencido de que solamente, o sea, nosotros podemos tener votos para poder cambiar una situación, pero lo que decía Guillermo, yo es que no me fío ahora ni de las leyes que puedan aprobar, ni de los pactos de Estado, porque lo mismo vale para un roto que para un descosido. No nos podemos fiar, lo que decía Pedro, decía, bueno, es que a lo mejor ahora tenemos oportunidades, ser más listos y poder tener las oportunidades ahora que estamos en fases preelectorales, ¿no? Yo es que eso no me fío, porque eso no vale, a mí no me vale, yo creo que eso no puede ser. Tiene que calar en la sociedad, que tenemos unos derechos que hay que defenderlos y que son los derechos de bienestar, ¿no? Y eso tiene que partir de los trabajadores y trabajadoras. Son realmente quienes pueden dar un cambio real a todo aquello que nos preocupa. Lo que decía Pedro del colapso económico, de toda la situación de sanidad, de educación, de pensiones, etcétera, etcétera. Todo esto, quizás estamos ante un posible cambio de sociedad y estamos vislumbrando un poco lo que se puede venir, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar formados, preparados, instruidos, y ese trabajo que decía José Galán yo creo que es fundamental. Y bueno, en eso estamos trabajando, aquí también, en la voz de las plataformas. Ya. José Cervera, ¿quieres hablar? Porque estás a cada momento saltándote símbolos, menos el de la palma, el de la mano. Dale voz al micro. ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora sí. Bueno, en un principio quería intervenir y luego ya dije, bueno, pues ya no intervengo porque, bueno, yo soy nuevo en estas lides, he escuchado la intervención de Pedro referente a la exposición que ha hecho referente a las cartas que se han llevado a Moncloa, y yo pensaba que era, bueno, pues para saber si se apoya o no se apoya el acto en sí de haberlas llevado, ¿no? Si se adhería a la gente o no se adhería a dicho acto. Referente al tema luego he visto que hay diferentes cosas que se han dicho, por ejemplo, el tema de las elecciones, todos tenemos unas edades y por lógica, si seguimos vivos, vamos a seguir viendo muchos periodos electorales, eso está claro. Con lo cual, lo que decía Pilar, lo de las elecciones es un hecho que cae de su propio peso. Cada 4 años hay elecciones. Eso es como el reloj roto, que cada 12 horas da la hora buena. Referente al tema de, muchas veces yo cuando hablo con compañeros, las veces que he ido, me da la sensación de que todavía no nos hemos quitado el mono de trabajo. O sea, más que pensionistas estamos actuando como trabajadores. No somos trabajadores, somos pensionistas.
Y yo pienso que hay momentos en que no estamos todavía, no hemos cruzado, estamos en esa línea que no hemos cruzado. Nos mantenemos como trabajadores, pero somos pensionistas y estamos mirando al futuro siendo del pasado o miramos al pasado siendo del futuro. Yo creo que eso es un tema que tendríamos que decidirlo sobre nuestras metas. Nuestras metas es el pensionista, no el trabajador. Es una manera de verlo. Y de momento nada más. Luego, lógicamente, hay muchos temas sobre cómo se consiguió ese famoso 3% que el PNV le sacó a Montoro, que lo pensaba sacar a final de la legislatura, pero yo creo que fue el movimiento vasco el que los pensionistas vascos los que apretaron y el PNV le dijo a Montoro o subes el 3% o no te apruebo los presupuestos. Pero bueno, en general eso era lo que yo quería decir frente al tema de que creo que el debate, bajo mi punto de vista, era saber si se adhiere ese plan o no se adhiere a la carta las diferentes asociaciones o mareas. Nada más que era eso. Gracias. Pedro, ¿contestas por alusión a la carta? No, yo creo que está más o menos dicho. Si hay alguna duda, yo encantado de responderla o comentarla, pero creo que está expuesto el contenido, la intención y el objetivo. Y que la idea es hacerlo lo más amplio posible y con el mayor apoyo posible, ¿no? Lógicamente. Y que en el caso de que nos concedan esa reunión, que en ningún momento se va a plantear, insisto, caso de que nos la concedan, como movimiento pensionista de Madrid, sino como simplemente el movimiento pensionista que tiene unas necesidades y unos derechos y que nosotros somos partidarios de que se defiendan. Si en el caso supuesto de que nos admitan la reunión y de ahí puedan hacer la posibilidad, aunque muy bien no sé quién era el que lo comentaba, que estoy de acuerdo con él, que hasta si son inteligentes deberían acceder a que fuésemos interlocutores y luego podrían pasar de nosotros olímpicamente. No sé quién de vosotros lo ha comentado. Es una realidad, es una realidad. Lo que pasa es que habría que intentar que eso no fuera así, que tuviese una continuidad, que se fijara una agenda de trabajo y que pudiese participar el máximo de gente posible, crear un grupo, una comisión o como se le fuese a llamar en su día, representativa de todos aquellos que están en esa línea de trabajo, ¿no? Pero bueno, eso queda abierto hasta que no haya esa posibilidad real. A mí me gusta mucho tocar de pies en el suelo y en el caso de que se concediera esa reunión, entonces automáticamente sí que propondríamos una reunión urgente de todos aquellos, cuanto menos que se hayan adherido, para darle forma a cómo afrontar esa situación, ¿no? Pero tampoco hay que adelantarse a los acontecimientos paso a paso, como dice el Cholo, partido a partido, y en función de eso iremos hablando, ¿no? Fuentisla. Y cuando ha hablado José Cervera de que somos pensionistas y no trabajadores, pues puedo decir que estoy completamente de acuerdo con él. Pero también es cierto que hay un tema que parece ser que no nos atañe de frente, sin embargo sí que nos atañe, como es concretamente los planes privados de empresa. Los planes privados de empresa que nosotros, en teoría, nos pilla de lejos, puesto que, salvo en el País Vasco, a nosotros, si sale eso, que ya ha salido, por cierto, si se aprueba, a nosotros no nos va a afectar, no nos va a afectar de frente, pero sí que nos va a afectar en el momento en que para esos planes privados de empresa haya una exención de impuestos que va a ir en contra de nuestras propias pensiones. Entonces, es verdad, no somos trabajadores y no tenemos que comportarnos como tal, ni reivindicar ciertas cosas, salvo que pensemos que efectivamente vamos a vernos implicados en ese asunto y va a ser una disminución para nosotros y para las pensiones del futuro. Gracias.
Pepe Galán. Sí, yo volviendo un poco a lo que comentaba antes y ahora que creo haber recuperado esa información que tenía aquí en Internet, me gustaría deciros cuando surge la controversia entre si políticos o no políticos, si trabajadores o pensionistas. Lo que antes empecé diciendo es que mientras que nosotros estamos todavía muy lejos de conseguir la unidad, quienes sí toman decisiones, tanto cuando son empresarios como cuando son políticos, eso están muy unidos. Están muy unidos. Mirad, simplemente el origen de la nueva plataforma de mayores y pensionistas que surge en octubre de 2019 lo forman, por ejemplo, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados y, por ejemplo, la ONCE. O sea, la ONCE, yo tengo aquí muy próximo la escabechina que hizo en la lavandería central hospitalaria, que sin ninguna piedad, pues prácticamente dejó en la calle a más de la mitad de los trabajadores simplemente porque entendió que les sobraban. Y bueno, pues quiero decir que la ONCE pues, muy probablemente es interlocutor de muchas mesas y está tanto en el ámbito social como en el ámbito empresarial, por ejemplo. Es decir, que aquí lo que yo creo que nos falta es tener las cosas muy claras de saber no solamente quiénes somos nosotros, que nosotros lo tenemos muy claro, lo sabemos de sobra, y en el papel que estamos en el papel de trabajadores ya a punto de ser pensionistas o de pensionistas, sí, pero como personas lo que tenemos claro es que tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos. Y nuestros derechos, estamos en una fase, como antes se ha venido a comentar, en un cambio de referentes internacionales en los que los derechos están empezando a dejar de serlo o que entienden muchos protagonistas de la política y de la economía que, en fin, que los derechos empiezan a dejar de ser tales derechos a la vista de las decisiones que están tomando, ¿no? Con lo cual, bueno, esas asociaciones surgidas desde el ámbito político, pero que no nos enteramos de que existen, pues son, por ejemplo, la asociación Conjupes, con más de 1.500 asociaciones y 550.000 afiliados, o también la plataforma de organizaciones de pacientes con 1.483 asociaciones y más de 600.000 asociaciones. No sé, unas cosas que yo os rogaría que hicierais este repaso de quiénes son los que se postulan muy probablemente como interlocutores, al menos para que nos sirva de acicate para que nosotros nos unamos, aunque sea desde la diversidad o desde la pluralidad o incluso desde la discrepancia, pero que es fundamental, como también se ha dicho hace muy poco, que estemos unidos para poder aspirar algún día a formar parte de esas mesas de negociación. Y desde luego la idea de la carta está muy bien. Yo creo que a lo mejor ahora no se consigue, pero sí que es verdad, y también se ha dicho que puede ser el elemento que ponga en marcha esa, diríamos, una nueva concepción de las relaciones entre nosotros para que alcancemos de una forma más eficaz y más rápida esa unidad. Nada más. José Cervera. ¿Me oís? Ahora. Sí, yo quería decir que, bueno, que quizás en mi comentario parecía como que era insolidario con el mundo del trabajo. No voy por ahí, o sea, yo no quiero que se me tome por esa zona. Lo que sí, el tema de las pensiones privadas, lógicamente es una putada, es un tema que está ahí. Ahora, lo que hace falta es obligar, y esto es un tema no solamente del mundo pensionista, sino también del mundo laboral, hacer una buena regulación fiscal. O sea, es que España no paga el que debe de pagar. Entonces, eso es un tema que es muy importante, porque como dijo, no sé cómo se llama la emérita de Economía, cuando le preguntaban sobre el tema de las pensiones, dice, todo el mundo habla de que no son viables, pero nadie cuestiona si es viable el presupuesto de defensa.
o el presupuesto de educación. Sin embargo, si las pensiones, siempre por las pensiones. Entonces, yo pienso que tiene que haber una verdadera regulación fiscal y entonces ya veremos lo que hay, porque tal y como estamos actualmente, desde luego, lo vamos a pasar mal. Pero si hay una buena regulación fiscal, lo lógico es que empiecen a pagar más quien más tiene. Que aquí no se está haciendo. Aquí está pagando más el trabajador y eso no es lógico. O el autónomo que paga más que Telefónica y hace juntas. Eso es lo que no puede ser. Entonces, simplemente quería decir eso, que yo estoy también con el tema laboral, pero que debemos, bajo mi punto de vista, tenemos que hacer una separación de que nosotros somos jubilados. Entonces tenemos que luchar por lo nuestro, sin quitar el retrovisor, que el retrovisor es lo que viene por detrás. Pero, lógicamente, si nosotros luchamos por lo nuestro, estamos dejando un camino más limpio todavía para la gente que viene detrás. Simplemente quería hacer eso. Y un comentario ya, aparte, esto es como Umbral. Vengo a hablar de mi libro. Si queréis meteros en YouTube, he hecho un corto con unos colegas que se titula Manos arriba, esto es un atraco. Lo digo por si lo queréis ver. Si queréis, lo pongo aquí y lo miráis en YouTube. Es de 3 pensionistas que quieren atacar la tesorería de la Seguridad Social. Pues nada más, muchas gracias. ¿Alguien más para comentar? Vicente de Alcorcón. Hola, buenas tardes. Nada, yo nada más que decir que me parece muy bien cualquier iniciativa como lo que han tenido el Movimiento Pensionista de Madrid y cualquier otra. Yo digo como Agustín, donde haya una reivindicación de un pensionista, pues si puedo ir, acudo. Me da igual que sea de la coordinadora que sea, porque al final a nosotros lo que nos une es la tabla reivindicativa que tenemos. Todos estamos de acuerdo en el fondo, todos luchamos por lo mismo. Entonces, la única diferencia que hay pues es en lo que dicen lo de los personalismos, los egos, y eso pues hasta que no se cree una comisión de representantes que sean interlocutores legales de todo el movimiento pensionista, pero para eso se tendrán que reunir los de los egos y entre ellos los de la COESPE oficial con la COESPE unidad o con el movimiento que quiera ser el que nos represente, pues que se reúnan y que creen una comisión y que salgan de ahí unos interlocutores válidos y luego ya entre ellos pues que nombren 1 o 2 portavoces. Pues si hay que ir a hablar al Congreso, pues no vamos a ir todos, pues tendrán que ir esos 2 portavoces que hayan salido elegidos. Y nada más. Y el tema de los pensionistas, que cada vez que somos un 3%, ¿qué tal? Pues me parece que ahora mismo la gente, sobre todo los que están en activo, no nos damos cuenta de que ellos tienen otros problemas. Tienen el problema de su día a día, los que tienen niños que con quién dejan a los niños, los que están con un contrato que los cumple pasado mañana, cómo van a pagar la hipoteca, que el salario no los llega, qué tal, y queremos también que se preocupen de las pensiones que van a tener el futuro dentro de 20 años y tal. Pues tienen otros problemas más inmediatos que atender y por eso a lo mejor pues no están tan al tanto de lo que son los planes privados de empleo, porque tienen 50.000 problemas más inmediatos. Nada más, pero vamos, que nosotros, cuando nos volvamos otra vez a reunir con mis compañeros de Alcorcón, pues se lo comentaré, que hay estos movimientos y aparte de eso nosotros pertenecemos a una coordinadora, he visto que también se ha hablado del tema de las cartas y yo veía que el problema era no el contenido de la carta, sino que quién era el que iba a presentarlo, si voy yo, si vas tú y tal, y me pareció pues de niños de patio de colegio, nada más. No tengo más que decir.
Arturo Manuel. ¿Se me oye? Sí, se te oye. Hola, buenas tardes. Hace esta eco. Que me ha costado trabajo de contactar porque estoy de transición, cambiándome de comunidad y tal, y estoy con el móvil y no estoy con el ordenador, entonces me ha costado trabajo hacerlo. Pues mira, me parece muy bien todo lo que os he podido escuchar después de la lucha para poder contactar. Me parece estupendo lo que se está exponiendo, sobre todo la iniciativa de la carta, lo que acaba de decir ahora Vicente, de que lógicamente los que están trabajando tienen otras prioridades y no la de apoyar al tema del pensionista, porque como eso ya cuando llegue su momento se cruzará el charco, eso es lo que se piensan. Entonces, el movimiento, el movimiento hay que fortalecerlo de alguna manera, pero como bien también han dicho, somos pensionistas, entonces la pensión, al ser pensionista no tienes las mismas iniciativas o las fuerzas que tienes en el trabajo, son otros movimientos distintos. Entonces, pues quizás puedes estar en la calle, pero también achacas más o puedes mover más por mediación de Internet, mucho WhatsApp, mucho, bien como ha hecho el otro compañero, no me acuerdo, que ha hecho un vídeo, cosas así, y ir moviendo el del gusanillo del movimiento. Pero claro, cada cual tiene sus prioridades, sus pensamientos y ahí no puedes hacer nada. Entonces, pues yo poco puedo aportar, como ya os he comentado muchas veces, que yo no he sido sindicalista, sí he intentado apoyar en todo lo que veo injusto y lo que veo por internet, que veo que me atañe, lo muevo de la forma que pueda. Pero claro, hay muchos palos. Entonces, quedarte solamente, no, es que movemos la pensión, no, es que si no, es como en un SQ móvil, lo del agua. El agua, tenemos el problema del agua. Si no tenemos agua, ¿para qué queremos las pensiones? Si dentro de 4 días al no tener agua no vamos a ir al carajo. Si el tema climático, no, es que eso es tontería. Si falla el tema climático, ¿para qué queremos las pensiones si no vamos a ir a las serpientes? O sea, eso hablando en plan tremendista, pero que tenemos la política, que sí que está la campaña dentro de los días, pero si es que llevan haciendo campaña 4 años, si es que ya es que te da hasta asco escuchar a esta gente. Entonces, pues no sé cómo forma, lo único, eso sí, de que por lo menos vaya alguien de pensionista o que por lo menos lo esté viviendo, no las sectas sociales, que resulta que se presentan los sindicatos, 4 empresarios y ya lo han solucionado todo. Y no saben nada de la carestía de cómo está la vida, porque le preguntas cuánto vale un café y claro, pues el café como se lo toman ellos a 1 euro, pues no saben cómo está en la calle. O como se lo lleva a la criada en la compra, no saben cómo está la compra. Entonces no saben la carestía de vida, no saben las incertidumbres que tiene la gente, porque con lo que estamos ganando, un alquiler, comida, la luz, ahora que sigue, o sea, no, es que es imposible. No quiero alargarme porque es que ves cosas por televisión, por las redes sociales y te enervas y no sabes, te da una impotencia que no sabes por dónde moverte. Y me parece estupendo el movimiento vuestro, que ya lo llevo diciendo varias veces, de por lo menos pedagogía, que la gente, no sé, algo de aprendizaje, porque antes la gente no sabía leer, no sabía, y se movían todos en la casa del pueblo, en las sedes, y ahí aprendían un oficio, aprendieron a leer otros. Pues ahora, pues por el tema de la pandemia se han parado muchas cosas, pero no sé, tiene que haber algunas salidas y algunos movimientos de moverlos por todos lados. Lo mismo que no están acribillando los medios informativos con verdades, con mentiras y con bulos más que verdades, o verdades a medias, pues intentar
paralizar todos los bulos que van diciendo y paralizar todas esas cuestiones de la forma que podamos y de lo mejor que podamos. Es lo único que os puedo comentar y gracias por escucharme y gracias porque estoy aprendiendo algunas cosas o bastantes cosas con vosotros. Un saludo para todos y a ver si nos podemos ir viendo más a menudo porque ahora con el móvil lo llevo fatal. Venga, un saludo. Gracias, Arturo. Agustín Martínez. Sí, sí, yo recordar, aparte de todas estas desgracias que tenemos, que el agua nos va a faltar, el agua está embotellada. El agua que falta está embotellada a vendérnosla. Pero hay cosas que no cuestan dinero. Por ejemplo, la ley Mordaza no cuesta un duro. No lo derogan y está acordado que lo tienen que derogar o que iban a derogarlo. Por lo tanto, hay cosas que no cuestan dinero y no se hacen tampoco. Entonces, bueno, yo lo que quiero decir es que tenemos razón. Los pensionistas tenemos razón. Tenemos un derecho. Tenemos tiempo. Porque ahora, como estamos sin trabajar, pues los que estamos trabajando toda la vida, ahora tenemos más tiempo. Lo ganamos. Y bueno, es que si tenemos razón, tenemos tiempo, el voto nuestro es igual que el de Felipe González. El voto de cada uno nuestro es el mismo que el Felipe González. En eso no nos ganan tampoco. Entonces, bueno, vamos a ver las cosas bajo un punto de vista. Si quieren mirar las elecciones, que las miren. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es saber lo que tenemos que hacer. Yo, desde luego, si algún día, en estos momentos, tengo que ir a votar, desde luego sé que voy a votar a alguien que hable mi idioma. Punto. Quien no hable mi idioma no le voy a votar. Eso está más claro que el caldo de una sesión. Entonces, bueno, creo que debemos de ser conscientes de que tenemos también nuestras ventajas y que hay que decir las cosas de verdad porque nos fijamos en lo negro, negro, negro y al final nos entra una depresión. Tenemos que ver un poco con optimismo y tirar para adelante. Nada más, compañeros. Pepe Galán. Sí, es que he pedido antes la palabra, pero se ve que por algún motivo desaparecía la mano levantada. Bien, La mano la has levantado después de Agustín y ahora la has vuelto a poner de nuevo, Pepe. Perdona, Freitas, esta es la tercera vez. Esta es la Se te tercera vez. da paso así como solicitas. Bueno, pues yo cuento lo que ha pasado y espero que me creáis. Esta es la tercera vez que la levantaba. Y es que quería responder a Vicente de Alcorcón. A ver, yo no soy un pensionista. Voy a ser un pensionista en menos de un año. Y con la ley anterior hubiera sido pensionista ya, porque tengo edad para serlo. Tengo 65 años. Quiero decir que lo que considero que hay que hacer, al igual que estoy yo aquí como trabajador que va a ser pensionista muy pronto y como parado de larga duración anterior, es tender lazos, establecer redes con esa cantidad enorme de precariado de trabajadores que están en el paro, que no tienen todavía la edad de jubilación, que lo van a tener muy crudo si no mejoran las leyes que les protejan y que les amparen. Hay que tender, bajo mi punto de vista, ese tipo de relaciones, ese tipo de redes y sumarlos a esta lucha. Porque 2 años, 1 año o 4 años a estas edades pasan, y todos lo sabéis, muy rápido. Entonces, claro, no asumir esto es como a lo mejor pensar que yo estoy aquí de más. Si entendéis que eso debe ser así, yo cojo y, bueno, pues apago y hasta otra cosa. Y nos vemos en las luchas. Pero entiendo que creo que soy, tanto como trabajador en activo y futuro y próximo pensionista, como compañero solidario de otro montón de compañeros y compañeras que van a ser pensionistas en muy poco tiempo, creo
que es importante que yo esté aquí y que otros ojalá estuvieran aquí también luchando por las pensiones presentes y futuras. Nada más, gracias. Pepe Galán, sí, es la tercera vez que hablas. Nadie te lo discute. El orden es el que te he dicho. Y a propósito de lo que has dicho, vas a ser jubilado. Bien, entonces empecemos a hablar de la ley del 2011. ¿Por qué? Hay que derogar. Hay que derogar esa reforma laboral del 2011 para que las cosas vuelvan a seguir. Por otro lado, tenemos una situación en España un tanto, digamos, complicada. Porque jubilados de ISFAS, ¿cuántos hay? Jubilados de Musafe, ¿cuántos hay? Jubilados de CRAF, ¿cuántos hay? Son gente que son jubilados. Jubilados de metalúrgica, del carbón, de otras materias como jubilados, como trabajadores de funda, ¿cuántos hay? Y quedamos los pensionistas, los que tenemos una invalidez por una causa. Con los pensionistas que tenemos una invalidez por una causa, tenemos a una juventud pensionista, con unos motivos bastante duros para muchos de ellos, por no decir durísimos, con unas incapacidades que no le dan un 65% para que no cobren una pensión. Les dejan en un 54%, en un 57% de incapacidad permanente, porque casi todos son por problemas mentales. Y después tenemos el gran problema en España de las viudas. Muchas viudas que su marido cotizaba o lo hicieron cotizar en mínimos y esas mujeres están cobrándose un 60% de lo que cobraba su marido. ¿Cuánto es? ¿300, 400 euros? O sea, entran muchos parámetros para aglutinarlo solamente en un montón. Entonces, vayamos hablando poco a poco. Vamos hablando, llevamos 120 videoconferencias hablando de temáticas con videoconferencias sobre la temática y lo que dijo Manuel Colinas anteriormente. Hagamos los grupos de formación, hagamos los grupos que tengamos que hacer. Aquí no es quién está en un partido o quién está en un sindicato o quién juega al fútbol o quién juega petanca. Aquí estamos gente que cobramos una pensión, una jubilación y no nos llega. Y donde las mismas comunidades autonómicas hay diferencias entre los unos o los otros. Yo te puedo decir que en mi comunidad autónoma estoy cobrando un 20% menos que un compañero en la Comunidad Valenciana, de invalidez permanente absoluta. O sea, son muchos parámetros, son muchas las circunstancias, es muy amplio el abanico y el abanico parte de una cosa. Nuestras pensiones no dependen del presupuesto general del Estado. Nuestras pensiones, nuestras jubilaciones dependen de un sistema de reparto. Y el confusionismo y toda la marangana que se ha montado según qué políticos y según qué gente, es desmontársela. Nos cuesta mucho porque vamos con mucha desventaja. Lo único que nos unió y que nos dolió en el bolsillo al general de brigada y a la viuda fue un 0,25. A todos nos ha dolido el bolsillo. A la viuda porque dice, no tengo ni para comprarme 1 kilo de lentejas para comer en la semana unas lentejas viudas como lo soy yo. O sea, unas lentejas cocidas con agua. Entonces, vayamos por partes. Si intentamos aglutinar todo en un montón, no llegamos a nada. Si diseccionamos y vamos viendo las cosas, pues quizá consigamos mucho más. Uno de los puntos, una carta al presidente de gobierno, positivo. Y así otras ideas y todo lo que se pueda aportar y todo lo que se pueda decir. Luchemos todos juntos. La cuestión somos nosotros, cada uno de nosotros. No con quién estés, ni con quién dejes de estar, ni con quién te estés afiliado. No, yo eso no lo veo, yo personalmente. Y no es que sea individualista, me enseñaron a ser así. Y aquí en mi tierra es el tema de decir, ¿qué has hecho por mí al político? ¿Qué has hecho por mí? Te votaré si has hecho algo por mí. Si no has hecho nada por mí, pues ahí te quedas. Y lo saben de sobra. Y lo saben de sobra. A pesar de todo, nos llevamos grandes sorpresas. Porque a pesar de todo, nos llevamos grandes sorpresas. Porque cuando contábamos que tenían que dirigir esta comunidad autonómica, unos siguen los mismos una y otra vez, para nuestro dolor.
Pero bueno, tiempo hay, tiempo hay. ¿Mm? No todos vamos a llegar a Isabel II, pero algunos de nosotros igual sí. Vicente Alcorcón. Sí, no, yo por alusiones, yo no he querido decir en ningún momento que aquí sobre nadie. No sé si me habré explicado mal o me ha entendido mal. Las pensiones es un tema nuestro, como es también de los trabajadores que estén en activo. Yo solamente he querido significar, pues que, pues no sé, yo lo veo por mis hijas, pues que están con los críos para arriba, para abajo, que te los dejo, que no llego, que tal. Que tienen otros problemas, que no tienen 5 minutos entre la casa, el trabajo, tal. Los que están en activo que a lo mejor no pueden dedicarle tanto tiempo a los problemas que estamos nosotros tratando aquí, pero eso no quiere decir que porque estén en activo no puedan apoyar. Contra más movimientos sociales que nos agrupemos, los mismos trabajadores, que sindicatos alternativos que vienen con nosotros, si nos podemos unir con los de las mareas de residencia, con la sanidad, con todos los, pues contra más seamos, mejor. Aquí no sobra nadie, por supuesto. He tratado de justificar un poco que a lo mejor unos dedican más tiempo a otros problemas que tienen más que de sobra en el día a día, pero vamos, el que pueda y el que tenga tiempo, el que haga un esfuerzo y tal y se quiera unir y quiera estar con el movimiento pensionista, pues claro, por supuesto no le vamos a decir que no. Nada más que eso, por si me he explicado yo antes mal o me ha entendido mal, pero vamos, que aquí no sobra nadie, al revés, todo el que venga a apoyar la tabla reivindicativa que tenemos está bien recibido y todas las iniciativas que salgan como esto de la carta, pues yo ya lo he dicho al principio, donde haya un pensionista reivindicando la tabla, o sea, con nuestra tabla reivindicativa, pues si puedo, allí le apoyaré, pensionista o no pensionista, que lo importante es que todos estamos en el mismo barco y el que esté ahora en activo, mañana será pensionista, como dices tú, claro. Entonces a todos nos afecta. Lo único eso que si me he explicado mal o ha habido una mala interpretación, aclarar que no sobra nadie, nada más. Gracias. Fuentisla. Después de oírte hablar, Freitas, defendiendo a las mujeres viudas, que conste que estoy completamente de acuerdo contigo, pero creo que es insuficiente, que falta algo. La mayor parte de las pensiones no contributivas son femeninas. Y son femeninas, ya no son de viudedad, sino de mujeres que no conseguimos cotizar debido a nuestra falta de trabajo, de nuestra imposibilidad, digo mía como de muchas más, de poder llegar a tener los años cotizados, de encontrarte con la triste cosa, con el triste problema de saber que te faltan 2 años para terminar la cotización y que de repente han decidido que la cotización tienen que ser más años. O mujeres que no han podido trabajar en su vida porque han tenido que estar cuidando a sus hijos, a su padre y además trabajando en el campo o en el mar, depende de dónde te pille. O de aparaceras, sin estar dadas de alta en la seguridad social. Está claro que las pensiones no contributivas parecen en muchos casos algo así como qué pena, pero en fin, no han trabajado. Esta es la reflexión que a mí me han hecho algunas veces. Como no han trabajado, pues bueno, que se conformen con poco. Porque yo he estado trabajando 30 años, como es el caso de mucha gente, lo cual me parece genial y además aplaudo, y tengo derecho a una jubilación. Pero es que derecho a comer tenemos todas. Y las mujeres tenemos derecho a una pensión digna. Y eso tiene que estar reflejado una y otra vez en las reivindicaciones.
contributivas y no contributivas, porque no sabemos por qué es, pero a mí me da igual, por lo que sea, porque han estado rascándose la barriga en su casa, porque su esposo no se lo ha permitido, o su compañero, o su hijo, o quien sea. Y estoy hablando de pensionistas mayores ya. Ahora hay otros mecanismos, pero las pensionistas, o sea, las mujeres mayores maltratadas de mi época no tenían derecho a nada, ni cuando salían de casa. Y esa es una realidad que creo que tiene que estar que tiene que estar reflejada. A mí me da igual que sea a cargo de la Seguridad Social que a cargo de los presupuestos generales del Estado. Exactamente lo mismo. Pero que tenemos derecho a una pensión mínima decente, eso está claro. Es que me ha calentado un poco, porque yo entiendo que la gente que ha estado trabajando mucho diga, bueno, y estos que vienen ahora, que no sabemos qué es lo que han estado haciendo, mientras yo me he estado partiendo el espinazo, trabajando como un loco, como una loca, sí, pero habrá que ver por qué. O sin verlo, sencillamente. Y ya he dicho lo que el mitin ya lo dejo. Lo siento. Fuentisla, te diré que ya sabes de dónde soy y que aquí las mujeres han trabajado como esclavos. Entonces sé muy bien por dónde duele y sé muy bien por lo que hay. Y lo que dices tú, muchas habéis quedado colgadas y hay que utilizar o hay que buscar o estamos algunos apoyando a muchas mujeres o a algunas mujeres, los que podemos, con cotizaciones como si fueran asistentas domésticas y pagándole su cuota para que puedan tener por lo menos la decencia de cobrar 600 euros al mes. Y eso te hablo aquí con el Sergas. Y no es el Sergas, es la Xunta de Galicia la que le paga esa pensión. Es ahí la cuestión. Entonces, nos metemos, podemos llegar a muchos sitios y soluciones. ¿Quiénes son los primeros en que no las dan? Los que tuvieron el poder siempre. Los que tuvieron el poder siempre. Y en el momento que destaca alguien, pues ya todo mundo es el revuelo. Entonces es ahí la cuestión. Vuelvo a decir lo que he dicho antes. Empecemos a abrir el abanico, a poner cada cosa en su sitio, seamos cubistas y a partir de ahí entenderemos mejor todas las cosas. Mezclándolo todo, unas cosas con las otras, con las otras, con las otras. Te coges un Twitter y eso parece ahí la de Dios y ahora acabas diciendo al Twitter, mira, ahí te quedas porque para loco ya sé que lo estoy yo. No hace falta que nadie me ponga. Pones una televisión, comentarios los que quieras. Positivos o por hechos ninguno. Y cuando alguien pone algo por hecho, ¡pumba! Ahí va. La de Dios. Una persona dice, oiga, que hay que topar los precios en el mercado. Si eso está por ley, aprobado. No descubrió nada. Lo dice una persona que es ministra de Trabajo y Economía Social. Pero el y Economía Social nadie lo dice. Entonces, ¿qué va a decir esta individua? Pero es que es una señora que ha trabajado para pagarse su carrera. Ha trabajado en una empresa de limpieza siendo estudiante. Ha trabajado como trabajadora en hostelería siendo estudiante. Entonces sí sabe de lo que habla y sí sabe lo que dice. Y hay así muchas más cosas, mucha más ignorancia. Y cuanta más ignorancia nos intenten meter y cuanta más confusión nos intenten meter, mejor que mejor. ¿Y para quién? Pues como dicen los testigos de Jehová, para los 144.000 millonarios que se van a salvar en la hecatombe final mundial. José Cervera. Bueno, yo decirle que María Francisca, pues que tiene esta razón, lógicamente. Y precisamente a raíz de esto, es una cosa que ya hemos hablado en el MPM y precisamente aprovechando que es el Pisuerga, ¿no? El que pasa por Valladolid. Vivimos en Madrid, la Comunidad de Madrid es la más rica de España. Y entonces no estaría nada mal que el año que viene, que es cuando están las elecciones, hacer también lo mismo que se ha hecho con la Moncloa, hacer con la Comunidad de Madrid. O sea, a pedir reuniones con los grupos parlamentarios para conseguir que la pensión mínima en Madrid se
equiparé con el salario mínimo interprofesional. O sea, una persona que esté cobrando 400, 500 euros, que perciba de la Comunidad Autónoma de Madrid un plus de 600 hasta que llegue, o de 650 hasta que llegue al mínimo profesional. Y eso es una cosa que también deberíamos de luchar, porque Madrid, siendo la más rica, es la más cara. Entonces tenemos que exigir a los grupos parlamentarios de la Comunidad de Madrid que se mojen el trasero, que exijan que haya esta compensación a las personas pensionistas. Y una persona que esté cobrando, pues como ha dicho María, una viuda que esté cobrando 300, 400 euros, que tenga una ayuda de la comunidad de 600 euros hasta llegar al salario mínimo profesional. Y eso es una lucha que también tenemos que hacer. Simplemente era eso lo que quería comentar. Bueno, son las 20:08. ¿Hay alguna palabra más? Cada cual yo supongo que tendrán que hacer lo suyo. Yo encantado de estar aquí con todos. Yo creo que Pedro que nos haga una exposición final. Y ya, yo os tengo que dejar, compañeros, lo siento. Agustín, salud. Hasta el próximo día. Vale, pues. Yo también me tengo que ir. Os he dejado el enlace ahí para que veáis el corto. Gracias. Al final pone agradecimiento. Al final pone agradecimiento a todos los pensionistas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Cervera. Pedro, entonces. Sí, no, mis últimas palabras son muy cortas. Simplemente es un llamamiento a la unidad de acción, una unidad de acción real. Sirvan las cartas como un ejemplo del que se puede partir, pero que no debe terminar ni debería de terminar ahí. Un llamamiento a la unidad de acción real y que sea para todos, que sea sin excepciones, sin vetos y que se permita, porque yo lo resumiría diciendo que juntos tenemos una oportunidad, pero yendo por separado difícilmente vamos a tener alguna oportunidad. Por lo tanto, unidad de acción real, sin la más mínima duda, y ese es el llamamiento que yo creo que merece que nos hagamos todos. Y muchas gracias a todos. Gracias a ti, Pedro, por participar en el día de hoy como ponente. Bueno, agradecer a los asistentes, a las personas asistentes, al Movimiento Pensionista de Madrid, MPM, a Paz y a Pedro. Recordar a todas, o hacer llegar a quienes conozcamos de otras coordinadoras o plataformas que todavía están en tiempo de adherirse y firmar esta carta. Y nada, pues en la próxima videoconferencia, teniendo en cuenta que lo que habíamos hablado antes, ¿no? de que nos tenemos que instruir, nos tenemos que preparar, para que no nos engañen, para vencer la ignorancia y defender el sistema público de pensiones del presente y del futuro, pues en la próxima videoconferencia vamos a tratar el tema del régimen especial de trabajadores y trabajadoras autónomos. Sabéis que ha habido no una ley, pero sí que ha salido un nuevo acuerdo sobre este tema. Se pretende cambiar las cotizaciones y las pensiones que quedan, pero parece ser que favorece mucho a quienes son autónomos societarios o autónomos que realmente son, es decir, no es al autónomo trabajador, sino autónomos que tienen pues mucho dinero de alguna forma y en fin, que todo esto que se está intentando cambiar, a ver en qué sentido, si esto favorece y cómo queda el tema. Entonces, bueno, para aprender un poco, yo personalmente tengo un montón de dudas sobre este tema y creo que las demás personas pues también podemos preguntar. Va a ser Pepe Carbonell, que es matemático y economista y bueno, sabe y ha estudiado el tema. Así que tenemos la oportunidad de enterarnos un poco de cómo va a funcionar el régimen especial de autónomos y autónomas. Y nada más, reitero el agradecimiento al Movimiento MPM, el Movimiento Pensionista de Madrid y a todas las personas que habéis asistido y nos vemos en la próxima videoconferencia en la voz de las plataformas. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenas noches.